veíamos que en el funnel, en el embudo, de cuántos de esos productos eran exitosos, pues el porcentaje era muy poco, la verdad. A los 2, 3 meses eran productos que iban saliendo del mercado. La reflexión que yo hago es que esta gente mostró todo un proceso, hizo todo el desarrollo de empaque, a veces hasta le hacen un lanzamiento, etcétera, y ahí se va un poco de plata. Y listo, si tú lo que estás haciendo es una extensión de línea, bien. Pero si tú estás lanzando algo, una propuesta realmente innovadora, que corresponde a un contexto de uso muy específico, pues ese marco de trabajo ya no funciona. Entonces, vámonos a un alimento, con el mismo ejemplo que habíamos hablado al principio. Me voy a un gimnasio, ¿listo? No es lo mismo la persona que acaba de entrar al gimnasio a el gym bro que lleva 2 años en el gimnasio. Y entonces yo le pregunto sobre su contexto, sobre su alimentación. ¿Qué desea? Número 1, si está yendo al gimnasio es por un propósito. La mayoría tiene un propósito de cambio para mejorar. 2, la persona que ya lleva años seguramente tiene un plan de alimentación y entonces busca ciertos tipos de atributos en los alimentos que él compra. La persona que acaba de llegar aún no tiene esa información. Entonces, claramente hay dos perfiles y entonces tú tienes que definir, lo vas a diseñar a uno, al otro o a los dos. Aquí no venimos a jugar con fuego, venimos a dominarlo. Bienvenidos a Food Fighters, el podcast donde transformamos ideas en productos que venden. Aquí analizamos qué funciona, qué no, y aprendemos de los aciertos y fracasos de los que ya recorrieron el camino. Soy Julián Acosta y en cada episodio te traigo estrategias reales y aprendizajes de emprendedores y empresas que han hecho que sus productos prendan fuego en el mercado. Si quieres innovar sin quemarte, este es tu lugar. ¿Listo para encender tu negocio? ¡Arrancamos! Todo el mundo te dice que para hacer un buen producto alimentario tienes que entender muy bien a tu consumidor. Pero, ¿cómo carajo se hace esa vaina? Hoy nos acompaña Andrés Valencia, un gran amigo con el que ya llevo trabajando varios años, y que nos va a venir a contar, bueno, cómo se hace esto en la práctica, cómo saber por qué alguien elige tu producto y no el de al lado, cómo descubre realmente lo que busca, incluso sin que ellos mismos lo sepan. Este episodio, pues, lo quise desarrollar con Andrés. Andrés es la persona que me introdujo a mí el concepto hace ya varios años atrás y quien ha sido mi mentor en este tema. Andrés, bienvenido a Food Fighter Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Julián. Muchas gracias por la invitación. Espero ser un buen invitado. No, excelente. Estoy seguro que sí. Bueno, Andrés, la primera parte del podcast me gusta preguntar un poquito acerca de la vida personal de los invitados y nos cuenten un poquito, bueno, quién es Andrés Valencia. Yo te conozco ya de hace varios años, pero para que la gente te conozca. Bueno, básicamente soy un ingeniero electrónico que se metió a desarrollar productos desde la universidad. Eh, en ese entonces me cuestionaba que en ingeniería electrónica hacíamos muchas cosas para que un bombillo prendiera. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si en vez de hacer de que un bombillo prenda, hacemos algo que le sirva a alguien? Y ahí empezamos a hacer y a proponerle a la universidad el desarrollo de proyectos estudiantiles, pero que sirvieran a personas en situación de discapacidad. Entonces eso nos obligó a ir a hablar con personas en situación de discapacidad. Los resultados fueron muy interesantes y quisimos seguir como por esa senda, es decir, hacer cosas que le sirvan a las personas y decidí crear mi primera startup que se llamó Rehabilitech, que hacíamos tecnología para la rehabilitación. Ahí aprendí cosas buenas de lo que hay que hacer y cosas de lo que no hay que hacer. Entonces aprendí que lo que no hay que hacer pues, con esa primera startup era no puedes seguir las metodologías de las empresas tradicionales para desarrollar un producto cuando estás arrancando una startup. Y lo aprendí con sangre.
Aunque vendimos para 5 países, pero fue complicado. Eh, entonces seguí por esa área, en el tema de desarrollo de producto, ayudé a algunas empresas, sobre todo en productos digitales. Empecé a entrar en varios sectores, banca, seguros. Eh, Después con la Universidad Javeriana empezamos a trabajar con algunas empresas de alimentos. Entonces hay una muy conocida aquí en el país que se llama Colombina, en el tema de innovación. Y entre esos procesos volví a emprender. En este caso una empresa de informática médica. Ahí apliqué algunos de los aprendizajes, y es primero valida con el usuario y empieza a construir con él. Nos fue bien, pero el aprendizaje que tuve ahí era que estábamos muy enfocados en un tipo de cliente, en ese caso eran hospitales públicos, y llegó la pandemia donde cerraron todos los hospitales públicos. Entonces, El timing, que llaman. el timing y diversificar tus nichos. Bien. Claro. Claro, no es lo mismo tú tener una empresa que depende de muchos hospitales y tu cliente cierra como por 10 meses. Por supuesto, bueno, ya sabes qué sucede allí. Y después empecé a trabajar con otras compañías, entre ellas varias de alimentos en Chile y en Colombia. Entonces, Bueno, ahí Cargill, estuvimos trabajando. claro, también para Aristía, eh, en Chile también. eh, y pasamos por muchos sectores, desde el sector eléctrico, minería, banca, y los últimos, digamos, 4 años empecé a hacer un deep dive en algunos sectores como sector financiero, aplicar algunas tecnologías, y ahí tuvimos la oportunidad de participar pues en varios productos que están en el mercado. Entonces, bueno, Excelente. Oye, Andrés, bueno, yo que te conozco ya desde hace varios años, sé lo bien que trabaja el tema de producto. Sé que ahora que estás como emprendedor en el tema fintech, estás trabajando muy bien en el producto y que te ha tocado aplicar ese tema del que venimos a hablar. Y bueno, ya entrando un poco más en detalle, quería preguntarte, imaginemos que hay un emprendedor o una empresa mediana, grande de alimentos que está con un modelo de desarrollo de producto y está por lanzarlo. ¿Tú qué le dirías en ese momento? que tenga mucho cuidado, que, a ver, la ventaja de haber trabajado en varias industrias es que tú ves que hay como algunos elementos que son muy específicos de ciertas industrias, pero que hay algunos elementos que son transversales a todas ellas. Bien. Y el primer punto que es clave es entiende a tu usuario, pero cómo hacerlo. Bien. Eh, y entonces he visto recurrentemente, pues, no sé si es un error, pero es aplicar frameworks conocidos para productos tradicionales en productos que son nuevos. ¿A qué me refiero? En una de las empresas con las que trabajábamos en el área de mercadeo, los gerentes de marca, para ellos el santo grial era una base que llama Nielsen. Bien, entonces Nielsen les hablaba de las tendencias de sabores, de empaques, etcétera. Ellos rápidamente con eso diseñaban productos, normalmente nuevos sabores, algunas modificaciones de productos que ya existían, salían rápido, validaban. Eh, Obviamente estas empresas, también he trabajado con pequeñas, pues estas empresas tenían acceso a canales, es decir, estaban codificados en grandes canales y rápidamente podían obtener una data de si el producto iba a ser exitoso o no. Entonces, claro, veíamos que en el funnel, en el embudo de cuántos de esos productos eran exitosos,
pues el porcentaje era muy poco, la verdad. A los 2, 3 meses eran productos que iban saliendo del mercado. Pero entonces, como una reflexión que yo hago es que esta gente ajustó todo un proceso, eh, hizo todo el desarrollo de empaque, a veces hasta le hacen un lanzamiento, etcétera, y ahí se va un poco de plata. Eh, y listo, si tú lo que estás haciendo es una extensión de línea, bien, pero si tú estás lanzando algo, una propuesta realmente innovadora, que corresponde a un contexto de uso muy específico, pues ese marco de trabajo ya no funciona. Ahí sí tienes que conocer profundamente el contexto de tu usuario. Entonces, ahí no sé, Mintel o Nielsen se te va a quedar pequeño, o la tendencia que ya has visto en Euromonitor, bien. Eh, Ahí te toca ir más a profundidad y meterte en el contexto del usuario y hablar con él y entender cómo vive. Y ahí sí crear un producto que entre, digamos, en su rutina. Son como dos enfoques, es decir, dependiendo de lo que hayas a desarrollar, Julián. Claro. Y ahí te quiero hacer una pregunta de pronto un poquito más en profundidad. Ese concepto del que vamos a hablar hoy, pues cada vez empieza a coger un poco más de fuerza. No es tan común, pero cada vez empieza a coger más fuerza y es el concepto de los jobs to be done. Sí, Y este concepto se sustenta básicamente en que el usuario no compra un producto, sino que lo contrata, ¿cierto? O es sí. como si, sí, exactamente, como si te contratara. Entonces quería de pronto profundizar un poco en eso. ¿Qué significa que un usuario no compra un producto, sino que te contrata? ¿Y cómo eso lo aplico yo en un nuevo producto alimentario? Mira, yo creo que ahorita estamos viviendo un momento muy interesante y es la emergencia de la inteligencia artificial que va a reemplazar muchos trabajos. ¿Listo? Entonces, la gente contrata a otras personas para desarrollar trabajos que ellos o por capacidad o por tiempo no pueden desarrollar. Pero cuando aparece una IA que reemplaza a esa persona, entonces ya no estás contratando a esa persona, sino que estás contratando a una inteligencia artificial. Hoy, digamos lo que una inteligencia artificial para mí es como un junior o un practicante. Entonces, no es alguien que te vaya a hacer una estrategia de comunicación, no es alguien que te vaya a hacer los mejores copy, si trabaja en mercadeo, pero te hace un copy decente. Bien, como si fuera un recién graduado o alguien que está en último semestre. ¿Listo? Entonces, al final, así como tú contratas a alguien, digamos, en tu compañía para que te desarrolle unas actividades y te logre unos objetivos, la gente contrata la inteligencia artificial para que le haga unos objetivos y si quitamos la inteligencia artificial, la gente contrata un producto, un servicio, un software, un alimento para que le ayude a lograr unos objetivos. Claro, uno tiene diversos tipos de objetivos dependiendo del contexto. Entonces, si hablamos de alimentación, entonces hay unos objetivos, por ejemplo, de indulgencia, es decir, que quiero probar algo delicioso en X momento. O, hombre, tengo sobrepeso, yo quiero mejorar mi estado físico, quiero adelgazar, entonces ahí compro alimentos que me puedan ayudar a mejorar mi estado físico o que no trunquen el proceso de adelgazar. Bien. Entonces, al final, claro, yo no estoy vendiendo una serie de ingredientes en un empaque que sabe rico, sino que al final le estoy ayudando a las personas a cumplir un objetivo. Bien. De eso trata el concepto, Sí, que nos yo podemos ampliar. justamente en esos días hablaba un poco de esto en mi LinkedIn
y da un ejemplo como papá, ¿no? Es decir, una persona que tiene poco tiempo, que tiene que mandar a sus hijos al colegio Sí, y que medianamente entiende de alimentos y cuando va y mira por detrás un montón de ingredientes y sellos, dice, oiga, ¿dónde habrá una empresa que entienda que yo quiero alimentar bien a mi hijo? Quiero hacer de una forma medianamente, vamos a decirlo así, decente. Quiero entender los ingredientes que hay detrás y no me quiero sentir culpable. Pero sobre todo, quiero que él se coma lo que yo le mando. Que claro, eh, claro. puede pasar que hay la diferencia entre usuario y cliente, ¿no? O sea, yo como papá soy el cliente, pero el usuario es mi hijo y yo soy el que decido qué compro, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que puse que de verdad es como lo viví yo mismo. Entonces, nada, como comentar ese detalle. Te, Ahora te- te te quería, quería, te quería dar un ejemplo sí, muy clásico de eso, que este es un ejemplo que puede ser extremo. Eh, un desarrollo que ayudamos a hacer está enfocado en brindar una opción nutricional para niños del estrato 1 y 2 en Cali. Entonces hay una serie de colegios que se llama Fe y Alegría y nos fuimos a la zona más complicada. Pues, tomamos como piloto la ciudad de Cali. Entonces nosotros empezamos a ver que los niños, a muchos niños los enviaban al colegio porque los padres sabían que los niños allá sí podían comer. O sea, allí iban a tener su almuerzo. ¿Ya? Y empezamos a ver algunas cosas. Allá les daban bienestarina, lentejas, etcétera. Y había niños que recogían, esto es dramático, pero es verdad, recogían las sobras. Entonces, cuando uno preguntaba, eh, bueno, ¿para qué recoges las sobras? No, eso es para llevar a mi casa. Bien, es decir, los padres no, ni siquiera tenían para su propio alimento. Pero algunos de ellos se compraban unos pequeños dulces que eran como una especie de cigarrillos que costaban como 100 pesos. Entonces, bueno, ¿y por qué te gusta? No, es que sabe a chicle, sabe, en fin, ellos querían como una comida divertida. Al final, lo que se diseñó fue como, era un producto de galletería eh, a base de lentejas, pero que tenía un relleno de chicle interno. Y se simplificó temas de empaque y se logró sacar como a 250 pesos la unidad. Bien. De tal manera que sí le alcanzaba al niño y el factor nutricional era el mismo factor de un vaso de bienestarina. O sea, cuando uno medía el factor nutricional era un vaso de bienestarina, pero a los niños les encantaba. Bien. Ese es un ejemplo de temas de contexto, de temas de pricing. Obviamente ahí tocó bajarle mucho al empaque, pero era porque, o sea, y esto es una teoría, en esto sí yo creo que no, que debería ser más experto, por eso coloco las comillas. Eh, las empresas de alimentos hacen mucho esfuerzo en el empaque. Si vos ves un proceso de producción, vos ves unos procesos químicos, ¿bien? Y vos ves unos procesos electromecánicos, casi que robots, cuando tú vas a estas plantas. La parte más sofisticada que yo he visto hasta ahora es la del empaque. ¿Por qué? Porque es lo que te distingue en un anaquel. Estás compitiendo contra muchos productos. Pero en ese contexto el empaque no era tan importante. Entonces pudimos hacer compromisos en cuanto al tipo de empaque, que era mucho más simple. Pero era para bajarle al costo, para que exactamente ahí queda el sabor y el factor nutricional. Si ese test, hay segmentos en donde hay una herramienta que se llama la curva de valor, en donde tú puedes eliminar o reducir cosas e incrementar otras cosas. Entonces incrementamos el factor nutricional
Y ahí ya eran temas de modelo de negocio, de cómo afinar el modelo de negocio, de cómo crearle un canal de distribución a ese producto específico. Entonces ahí estoy el ejemplo como de cómo entender el contexto de una forma práctica incide directamente sobre el desarrollo del producto. Claro. No, justamente te quería preguntar ya ahora, bueno, en la práctica, vamos a decirlo así, cómo se come esto? ¿Cómo se procesa el tema de poder entender a un usuario? Y si bien de aquí no vamos a salir todos listos y preparados de cómo hacerlo, sí me gustaría que el oyente de este capítulo pueda entender y cómo se hace en la práctica, cómo se entrevista a un usuario, cuáles son algunos de los típicos errores que se suelen cometer en esas entrevistas. Por ejemplo, a mí me pasaba uno muy claro y era querer ir a vender Claro. y uno termina como sesgando, ensuciando la entrevista. Entonces, contame un poquito de cómo funciona eso, cómo se hace eso en la práctica. Pero yo siempre empiezo entendiendo algo que se llama el mapa de fuerzas. Es decir, hay unos elementos que impulsan al usuario a buscar una solución o a su problema, o una solución a lo que quiere lograr en su vida, pero que bajo las condiciones actuales no puede. ¿Bien? Entonces hay un impulso. Esos impulsos es lo primero que yo tengo que entender. Eso le llamo las fuerzas positivas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hablemos de otro subsegmento en la alimentación, hablemos de un restaurante de lujo. Entonces, un restaurante de lujo sirve para ciertos contextos, ¿no? Por ejemplo, cerrar un negocio. Por ejemplo, sorprender a alguien que te gusta. Por ejemplo, vivir una nueva experiencia gastronómica. Bien, fíjate que son tres contextos distintos para el cual un restaurante específico te puede servir. Bien. Entonces, primero, para entender eso, yo tengo que entender el contexto, la situación del usuario. Y mis primeras preguntas siempre van orientadas a eso. Como, ¿cuál es la situación actual del usuario? Eh, ¿Qué fuerzas lo impulsan a cambiar y a salir a buscar una solución? Eso es lo primero. Lo segundo es entender cuáles son las fuerzas opositoras. Es decir, la gente cuando está en un proceso de cambio, sobre todo en innovación, o sea, si tú estás haciendo un producto que ya todo el mundo conoce, pues las fuerzas opositoras casi no actúan. Pero cuando tú estás haciendo algo realmente nuevo, tú tienes que luchar algo que se llama la incertidumbre, los paradigmas y los hábitos de la gente. Entonces, tú tienes que hacer preguntas que garanticen el entendimiento de cuáles son los hábitos y cuáles pueden ser los paradigmas de estas personas. Bien, si te entiendes esas dos cosas, entonces tú a partir de ahí sí puedes inferir información que tú puedes llevar hacia un producto. Bien, creo que normalmente yo lo enfoco así, es decir, yo no cometo el error de, por ejemplo, hacer una encuesta, hacer una pregunta cerrada en una fase inicial. ¿Ya? En una fase inicial las preguntas son abiertas. Yo pregunto por situaciones pasadas que él haya vivido y no por situaciones hipotéticas. Entonces, por ejemplo, ¿tú comprarías este bolígrafo? Preguntas que terminen en IA son preguntas de situaciones hipotéticas. La gente siempre te va a mentir ante una pregunta con una situación hipotética. ¿Bien? Más bien tú le preguntas, vení, ¿cuál fue la última vez que compraste un bolígrafo? ¿Cómo elegiste el bolígrafo? ¿Por qué elegiste el bolígrafo que elegiste? ¿Cuáles son las incomodidades que tienes hoy con tus bolígrafos? Voy a hacer un ejemplo concreto, algo que me pasó la semana pasada.
una entrevista de descubrimiento que tuve con alguien de Bayer en Argentina. Bien, ellos ofrecen financiación a agricultores. Y lo primero que yo le pregunté era qué tipo de financiación, qué instrumentos utilizaban y qué cosas le trasnochaban y qué cosas le dolían, qué fricciones. Bien. Y entonces yo entendí por el tono de voz, por el énfasis que hacía cuando él hablaba de las fricciones, lo entendí muy bien, pero direccioné la pregunta hacia fricciones que yo creía que podían ser importantes para mi producto. Bien. Y yo entendiendo las fricciones, simplemente le mostré y le dije, ¿qué opinas de esto? Sin vender. Pero le di la tranquilidad de que hablara de forma sincera. Bien. La intención era que él juzgara e hiciera una crítica sobre lo que yo le estaba mostrando. Porque ahí yo podía saber cuáles eran los paradigmas que él podía tener ante algo nuevo. ¿Sí me entiendes? Es decir, la gente hace reacciona, no puede procesar sus paradigmas si no le muestras algo. Entonces, mostrar también es importante, o describir también es importante para saber cuáles son las barreras a las que te puedes enfrentar. Obviamente, esto dicho aquí en una conversación, Julián. Claro. Andrés, quisiera ahora preguntarte sobre, bueno, ya en la práctica, cómo procesar esta información, cómo identificar atributos que debería tener mi producto. Digamos que hoy en día se han facilitado, se han socializado o masificado diversas metodologías de innovación, design thinking, los sprints o bueno, cosas de ese estilo, donde al principio se habla mucho del cliente, el mapa de la empatía, de qué escucha, qué oye, Sí. y lo que vemos es que lo hacemos entre el equipo de la empresa a espaldas del cliente, lo que yo más común veo, y dos, inclusive cuando se hacen estas entrevistas, el tema de cómo se encuentra un patrón, cómo sé que eso no es algo aislado, ¿sí? De una situación particular de un cliente, sino que estoy empezando a ver un patrón y cuando veo un patrón, yo digo, ya lo puedo extrapolar a una población y decir, bueno, y puedo sacar un cálculo y decir, bueno, aquí hay una oportunidad. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo encontrar esos patrones? Mira, yo creo que hay dos fases en el proceso de desarrollo. Hay una fase de descubrimiento que es cualitativa, que es observacional y que es basada en conversaciones. Y hay una parte de confirmación en donde una vez, y vámonos a la parte final, cuando tú ya detectas los patrones, tú lo que intentas lo que es procurar es confirmar los patrones que encontraste. Bien, confirmarlos. Pero entonces, ¿qué significa un patrón? Un patrón básicamente es una opinión que se repite de manera sistemática en un perfil específico de usuario. El patrón está asociado a un comportamiento y a una persona, como en cierta metodología le llamarían un customer persona. ¿Bien? Ah, pero básicamente siempre está relacionado a un comportamiento y correlacionado, la palabra correcta es correlacionado a un perfil. Pero entonces aquí uno tiene que tener mucho cuidado, porque los perfiles son correlaciones, no son causalidades. Las causalidades de los comportamientos son las situaciones o el contexto de las personas. Eso es algo que uno tiene que tener muy claro. Entonces, lo primero que tú tienes que identificar es el patrón de contexto, el patrón de comportamiento, y ahí sí,
tú lo puedes relacionar con el perfil. Bien. Ahora hay herramientas muy interesantes. Antes de los LLMs, normalmente uno usaba algo que llamaban diagramas de afinidad. Entonces, uno, obviamente, cuando uno va a hacer una entrevista de descubrimiento, hay que grabar la entrevista. O sea, tienes que grabarla. Ojalá vayan 2 personas. Una que hace preguntas y escucha, y otra persona que apunta. Bien. Tercero, ir con un script de preguntas, pero no ir específicamente a hacer cada una de las preguntas y no hacer una conversación. Y en la medida en que tú vas conversando, tú vas haciendo el checklist de las preguntas. ¿Por qué? Porque cada pregunta tiene que ver o con una incertidumbre que tú tienes o con un factor crítico que tú consideras del diseño del nuevo producto. Bien, o sea que eso tiene que ir planeado. Entonces, ¿tú cómo haces por identificar los patrones? Basado en las respuestas de cada una de las temáticas de las entrevistas. Bien. Entonces, normalmente yo, ¿cómo lo hago? Yo tengo la batería de elementos que yo quiero investigar, las incertidumbres o los elementos críticos. Yo hago las entrevistas, se apuntan. Ahorita hay herramientas como estas herramientas que están en las videollamadas cuando no es presencial, que ayudan a hacer el resumen, pero yo lo asocio a cada una de las preguntas que yo hice. Bien. Yo lo que busco es asociarla a cada una de las preguntas. Y lo que tú usas son algo que se llaman verbatims, que son frases que son sinónimas entre sí. Y tú lo que vas haciendo son grupitos de frases que son parecidas entre ellas. Hoy con los GPTs es muy fácil. Es decir, tú puedes programar muy bien el LLM para que te identifique frases que son sinónimas. De hecho, es muy bueno haciendo eso. Yo lo he comprobado, es muy bueno haciendo eso. ¿Bien? Entonces, tú al final vas a tener unos grupos de frases similares por cada una de las preguntas, y ese grupo de frases similares tú las etiquetas, le colocas una etiqueta. Bien. Entonces, por ejemplo, de la entrevista que tuve la semana pasada, es un dolor de cabeza la burocracia y el papeleo. ¿Listo? Ahora, si lo vemos con otras entrevistas, igual, burocracia y papeleo. Ahora, burocracia y papeleo, ¿qué significa a nivel de producto? Eso significa un atributo. Bien. Entonces, vámonos a un alimento, con el mismo ejemplo que habíamos hablado al principio. ¿Ya? Me voy a un gimnasio. ¿Listo? No es lo mismo la persona que acaba de entrar al gimnasio a el gym bro que lleva 2 años en el gimnasio. Bien. Y entonces yo le pregunto sobre su contexto, sobre su alimentación. ¿Qué desea? Número 1, si está yendo al gimnasio es por un propósito. La mayoría tiene un propósito de cambio para mejorar. Bien. 2, la persona que ya lleva años seguramente tiene un plan de alimentación y entonces busca ciertos tipos de atributos en los alimentos que él compra. La persona que acaba de llegar aún no tiene esa información. Bien. Entonces, claramente hay 2 perfiles y entonces tú tienes que definir, lo vas a diseñar a uno, al otro o a los 2. Si mi proceso es de descubrimiento con uno u otro, pues yo tengo que entender muy bien el contexto de cada uno de ellos. Y si yo me voy por el que acaba de entrar al gimnasio, pues específicamente tengo que preguntarle cuáles son los dolores que él tiene para lograr sus objetivos, que es la razón por la cual él fue al gimnasio. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso el tema tan importante de contexto, Julián. Sí, claro. Ahí es un claro ejemplo. Yo por lo menos veo una grandísima oportunidad ahora el tema de gimnasios. Al que yo voy, por ejemplo, es un sitio donde uno ve bebidas energéticas, por ejemplo, Sí, con bastante azúcar, ve
en algunos casos ve productos altos en proteínas, como snacks y demás, y muchos productos que preparan en el momento, ¿no? Pero claramente pueden haber diferentes productos, como por ejemplo mini sachets de creatina para la persona que se le olvidó tomárselo, por ejemplo, Tal pero no cual. quiere comprar un- un- una porción más grande porque tiene en su casa, pero a lo mejor es un caso de uso, por ejemplo, en un contexto determinado. Olvidé mi creatina, pum, un sachet, lo puedo preparar en agua, súper bien. No, Andrés, buenísimo. Andrés, ¿Sabes qué ahí, producto? Disculpa sobre eso, sí. vi que dependía mucho del contexto. En el gimnasio hay unos recipientes que tienen algo que se mueve, que es básicamente un mezclador para homogenizar Ujú. La mezcla, la creatina. Por ejemplo, ese es un producto 100% de contexto. claro. Andrés, ahora metiéndonos en otro tema, yo recuerdo al haber leído un par de libros sobre Jobs to be done, que uno de los beneficios, digámoslo así, más importantes tiene que ver con el alineamiento que existe de diversas áreas, ¿no? Y yo también que he trabajado pues en el mundo de venta o marketing, hay conceptos que tiende uno a asociar a esto de los jobs to be done, es el buyer persona, cosas Sí. por el estilo, ¿cierto? Que también, vuelvo y repito, se hacen muy como a la ligera. Eh, Quería que me ayudara a profundizar en ese concepto de cómo es útil utilizar esta metodología para, no solamente para desarrollar el producto, una cosa es diseñar el producto alineado pues a esas demandas del cliente, ya lo hemos hablado y todo el mundo lo sabe, pero ahora viene la otra parte es yo cómo lo debo comunicar, ¿sí? Y ahora justo, bueno, yo estaba siguiendo de cerca porque hemos conversado bastante el tema de tu fintech y vi cómo cambiaste el copy de la página web y yo dije, ya, ya sé que me está Claro. hablando del tema, en los dolores que Sí, sí, entiendo, sí. ¿no? El uso, ese uso, contame un poquito por qué es importante y cómo funciona. Es que al final uno cuando hace primero el proceso de descubrimiento, entonces uno entiende esos impulsores y esos frenos de la demanda, y lo que en otras metodologías le llaman los pains y los gains, ¿no? Lo ideal es que cuando tú hables con tus usuarios, tú puedas tener una base de datos muy rica de, de deseos y de dolores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y este es otro paso que yo he visto que la gente se salta. Tú tienes que ir a hablar con los usuarios y crear con ellos un ranking. El top 3 de cosas más importantes para ellos y el top 3 de elementos más dolorosos para ellos. ¿Bien? Entonces, si tú tienes el ranking, y lo curioso es que haciendo este proceso uno se encuentra que diferentes tipos de personas en diferentes contextos tienen rankings totalmente distintos, Julián. Bien. Entonces, por ejemplo, otra vez el caso de los niños de estrato 1 2 que nos fuimos a los colegios de fe y alegría, pues a ellos el empaque X o el empaque Y, ¿qué les va a interesar? Bien. Ahora, al niño no le va a interesar el valor nutricional. Le va a interesar que sepa rico, que sepa chicle. Bien. Al papá o a la gente de los colegios le interesa el valor nutricional. Entonces, el top 3 del colegio, que es con el que yo hago el contrato, bien, yo le tengo que promocionar en top 1 el valor nutricional, el top 2 el costo, y el top 3 de que es tan rico que se lo van a comer todo. ¿Ya? En ese orden. Y entonces, en ese orden es que yo comunico el mensaje.
Entonces aquí viene algo muy importante que tiene que ver con las marcas. Las marcas no se construyen a punta de pauta, sino que se construyen es cuando la gente asocia una marca con un objetivo que esa marca le está ayudando a lograr. ¿Sí me entendés? Entonces, es cuando tú Sí, haces el claro. match. Entonces, en nuestra fintech al final, pues, ¿qué estaban buscando? Pues un personaje que haga X si le sucede Y. Punto. Y así lo comunicamos. Y ese era el mayor punto de dolor. Por eso se le dio vuelta. Llevándolo a alimentos es lo mismo. ¿Bien? ¿Cuál es el ranking? Y en qué estructura tú lo comunicas? Claro, buenísimo. Eh, Eso está muy interesante porque justo en el último episodio conversamos con Santiago, que es un emprendedor que desarrolló un snack a partir Sí, de lentejas y demás, sí, de buenísimo. NatNac, y además es experto en branding y hablamos de eso, los propósitos de las marcas, de la Sí. diferenciación y demás. Entonces, al final todo se está conectando. Andrés, ya para ir cerrando, quería, bueno, esa última sección yo trato de enfocarla, llevarla a consejos útiles. Es, Andrés, por favor, háblale a esa persona que está recién empezando o que a lo mejor no está satisfecho con su proceso de desarrollo actual, de desarrollo de producto, de investigación de usuario. Oye, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Hacia dónde debería mirar? ¿Qué es o cuáles son las cosas que debería dejar de hacer hoy mismo y hacia dónde mirar? ¿Sí? Y ya por último, esa es una pregunta y la segunda es algún recurso. ¿Qué recurso recomienda? ¿Algún libro? ¿Algún podcast? ¿Algún video? Bueno, ahí lo dejo abierto para el que quiera profundizar más en el contexto. Listo. Yo voy a decir cosas que pueden ser polémicas, bien, pero en un sector como el de alimentos, que es extremadamente competido, o te enfocas en un job to be done. Yo creo que a esa altura ya la gente entiende que es el job to be done. Muy especializado en donde el producto es el rey, o si tú vas a entrar a una categoría en donde ya existen productos, pues el emprendedor debe ser consciente de que el sabor es la condición necesaria, pero no suficiente. Entonces los economics de ese tema son clave. Entonces, frente al tema de los economics, primero entienda cuánto se quiere ganar y de cuánto se quiere ganar mínimo, devuélvase. A eso nosotros llamamos un plan reverso. Bien. Entonces, por ejemplo, aquel proyecto que hicimos para el tema de Centroamérica. Entonces, ¿cuánto se quieren ganar? Tantos millones de dólares. Bueno, ¿qué tiene que pasar para nosotros ganarnos tantos millones de dólares al mes? ¿Cuál es el costo máximo? ¿Cuáles son los costos máximos? ¿Entre cuánto y cuánto fluctúa el precio? Y a partir de ahí tú puedes experimentar. Entonces, tener claro es cuánto se quieren ganar. Eso es lo que yo les diría que, de forma curiosa, cuando uno habla con emprendedores de esta industria, casi no, es curioso, casi no lo tienen definido. Es algo extraño, porque los negocios son para eso. ¿Cuánto se quiere ganar? Y a partir de ahí devuelvas. Y lo segundo es que para estos emprendedores que están en categorías ya establecidas, la clave está en el acceso a los canales. Eh, y yo creo que, no sé si en tu podcast anterior, creo que yo vi una parte muy interesante que hablaban justo de eso. El canal determina mucho esos economics.
Y entonces tu cliente no solamente el consumidor final, sino que tienes que ver el canal como un cliente y por tanto lo tienes que entender a profundidad, un deep dive en el canal, a menos que tu negocio sea innovar en el canal, ¿ya? Pero entonces para eso ahí te toca es tener un insight y un job to be done del acceso al alimento. Entonces, lo resumo en dos situaciones. Ya hacer algo especializado, claramente tú puedes competir con el producto, ¿ya? Pero si estás en una categoría que cabe entre las conocidas, economics y canales, y lo que te exige el canal de ahí para atrás, el sabor es la condición necesaria, más no suficiente. Y yo agregaría otra cosa, y es el tema de, vamos a decirlo así, defendibilidad, si cabe la palabra. La defendibilidad, claro, Vale clarísimo. mucho el tema del branding, Sí, que es prácticamente, entre comillas, la patente en la industria. Todo el sí. tema de la marca, el branding, es clave para poderse diferenciar, para poder conectar con el consumidor, emociones y demás. Andrés, ¿algún libro, algún recurso que recomiendes para el que quiera profundizar, leer, aprender? Mira, hay un señor que murió, que tuve la oportunidad de conocerlo en persona, que se llama Clayton Christensen. Y el hombre fue el que desarrolló la teoría de la innovación disruptiva. Y con él fue que aprendí el tema de los jobs to be done. Fue el primero. Obviamente, él te dice la importancia y el porqué y cómo eso juega en una estrategia, pero después para profundizar, tú puedes eh, leer personas como Tony Ulwin, que tiene un libro interesante que se llama Jobs to be Done. O sea, es súper adecuado. Y creo que hay otros, pero por ahora recomendaría esos dos. Muy bien, Andrés. Yo por ahí igual voy a recomendar uno de Jim Kalbach, que Sí, es el señor, Jim playbook Kalbach. de Jobs to be Done. Es bastante interesante, muy práctico. Voy a Sí. tratar de dejar en los Bueno, enlaces hay del otro, episodio. Sí, ¿cuál sería? The Mom Test. Ah, ok, sí. The Mom Test. The Mom Test es buenísimo porque te habla, o sea, profundiza sobre cómo entrevistar. O sea, Ujú. cómo descubrir con palabras el subtexto y cómo hacer preguntas para que la gente te diga la verdad. Bien. Entonces, de Montes es como, los papás a veces son críticos, ¿no? Ujú. Entonces uno le cuenta ideas a ellos y te la destruyen en 3 segundos. Bueno, tú buscas eso, pero con el resto de personas. Entonces, de Montes se habla cuando te dice las reglas de cuando estás formulando mal las preguntas, ese tipo de cosas. Sirve mucho para la fase de descubrimiento. Es buenísimo. Claro. Vamos a dejar voy a tratar de ponerlos todos aquí en el enlace del episodio. Y bueno, Andrés, sé que igual eres más activo en el tema fintech, que es donde está emprendiendo ahora, pero igual también, si algo pongo el perfil de Andrés por si alguien quiere entrar en contacto, preguntarle algo. Y bueno, ya agradecerte, Andrés, por tu tiempo, por la disponibilidad. Muchas gracias por haberme introducido a este tema, que es, yo diría, una de mis pasiones y para mí el top de todos los temas de innovación y desarrollo de producto lo pongo allá arriba. Realmente yo diría que es el génesis o la teoría más importante para desarrollar productos y para mí ha sido muy útil. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte en una próxima ocasión. Gracias, Julián, por la invitación.